Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos y radioyentes de Radio Cronos y seguidores de este programa, La verdadera devoción al corazón de Jesús. Un día más continuamos con este periplo y hoy además pues estamos de cumpleaños y celebramos pues el 50 cumpleaños de este programa, porque hoy justo es el programa número 50. Así que bueno, esperemos que no esté muy achacoso, sino que al contrario, que cada vez esté con más vitalidad, con más fuerza y con más interés. Y precisamente, pues hablando de esto, hoy vamos a tener unos mensajes muy interesantes, muy importantes, que yo creo que va a tocar profundamente pues, el corazón de cada uno de los que lo va a escuchar. Y bueno, pues como decíamos en programas anteriores, estamos ya tocando estos programas en la parte final del libro, esa parte de la conclusión, donde se dicen cosas importantísimas y muy profundas. Y bueno, pues le vamos a pedir al Espíritu Santo que especialmente pues, nos ilumine a nosotros y a todos ustedes, a todos los que nos oyen, para que puedan recibir y acoger todas estas palabras de nuestro Señor. En el estudio pues tenemos el equipo habitual, Óscar. Hola, buenas tardes, José Antonio. Y Marisa. Hola, buenas tardes. Y sin más, comenzamos con el primer mensaje, que es de la Virgen María y es del 18 de marzo del 2004. Querida, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, llevando con ellos a muchas almas. Sí, la Iglesia ha dejado de ser mi Iglesia, oh dolor profundo de mi corazón. Se cogen a los niños y se les enseña prácticas satánicas. Sí, hija, prácticas satánicas. No me refiero solo a las misas negras. Oh malditos hijos, pobres malditos hijos. Muchos, si supieran lo que les espera, nunca lo harían, nunca jamás. Pero vosotros, Iglesia de España, cogéis a mis hijos y les enseñáis a coger el cuerpo de Cristo y profanarlo, a tomarlo por burla, a pisarlo. Se os cae, hijos, se os cae de la mano y lo pisan en el suelo. Oh mis niños pequeños pisando el cuerpo de Cristo. Oh comulgando sin confesarse. Pobres niños, ¿por qué dejáis que hagan eso? Hacedlo vosotros si es que queréis condenaros, pero no impulséis a ello a mis hijos, mis niños pequeños. Sí, hija, ¿tú lo comprendes? Es horrible. Se profana a mi hijo y también es por vuestros hijos pequeños. ¿O por qué no lo verán mis ministros empecinados en este nuevo orden mundial? Oh, os ha engañado a todos, os ha engañado a todos. Así no vendrá el nuevo orden mundial. Esto es una práctica de la masonería. El nuevo orden mundial no viene por la mano de hombre, sino por Satán. Es Dios quien instaurará la nueva civilización, la civilización del amor, pero debéis haceros obedientes y seguir el mandato de mi Iglesia, la verdadera Iglesia. Mensaje de la Virgen María, que en esta ocasión, con muchísima tristeza y dolor en su corazón, se tiene que dirigir a nosotros pues para corregirnos, y de nuevo en el centro de todo pues está la Eucaristía, porque la Eucaristía es Jesús, y lo que ocurre con la Eucaristía es lo que ocurre con Jesús, y tal como tratamos la Eucaristía, así tratamos a Jesús. La verdad es que este mensaje pues estremece porque nos obliga a poner la mirada en la corrupción de los más pequeños, de los más inocentes,
y una corrupción pues causada por los mayores, por nosotros, por los que tenemos responsabilidad de su educación, y que se une pues a otras corrupciones de los menores que se han hecho ya habituales en nuestra sociedad, aunque no deberíamos de acostumbrarnos, ¿no? Pero toda esta corrupción de la pérdida de la pureza, de la pornografía en los niños, yo conozco casos directos y concretos, ¿no? de niños en esta situación, el lenguaje, la rebeldía a los padres, todo esto que hace que la inocencia de la propia infancia esté siendo destruida totalmente ya desde la más tierna infancia, ¿no? Por eso pues le desgarra especialmente el corazón a María, porque además se refiere pues a quienes más ama, ¿no? Ella nos habla de su Hijo Jesús, a quien más ama, pero también a sus hijos, a quien ama también de una forma inconmensurable y ve pues que lo que estamos haciendo con Jesús, ¿no? Y esto que nos dice la Virgen María, pues sí es cierto que se está dando en muchas parroquias, no en todas, y dependerá pues de países, de sitios, de regiones, pero sí es cierto que se está dando, ¿no? Y bueno, pues no es solo es la forma de recibir la comunión. Yo lo he visto, o sea, yo he sido testigo muchas veces, ¿no? Se nota perfectamente pues esa falta de respeto a lo divino. Es cierto que efectivamente pues la Iglesia permite en este momento pues que la comunión se pueda recibir en la mano. También esto daría mucho para hablar y si tenemos tiempo pues lo hablaremos al final. Pero independientemente de eso, lo que sí es cierto es que cuando uno ve comulgar a los niños, sobre todo, y yo lo he visto muchas veces, ¿no? Pues hay como una falta total de respeto a lo divino. Realmente no parece que estamos ante algo sagrado, que estamos recibiendo a Dios, sino parece más bien pues, que estamos en una especie de ceremonia civil o ceremonia del colegio, donde se está haciendo una entrega de diplomas, una entrega de regalos, una entrega de medallas, ¿no? Y entonces pues ves como los niños se van acercando distraídos, hablando, reciben a Jesús, pero parece que que han recibido una galleta o un caramelo y regresan como si no hubiera ocurrido nada especial, ¿no? Y bueno, eso por no hablar efectivamente de la falta de cuidado en la forma de recibirlo, y lo que nos dice la Virgen, dice, es que además pues se va cayendo, no se tiene ningún cuidado, no se considera que sea sagrado, y por eso pues efectivamente Dios se cae al suelo, se le pisotea y se le trata pues con la verdad es que si lo pensamos, es que realmente es un sacrilegio, o sea, es una ofensa de una gravedad tal que Dios, que se ha quedado allí, que merece toda nuestra adoración, todo nuestro cuidado por lo que significa, ¿no? El amor de Dios hecho carne y presente entre nosotros, Dios mismo entre nosotros, puesto en nuestras manos, y cómo le tratamos y cómo enseñamos ya a tratar a los propios niños. Claro, estos niños, a medida que crezcan, si eso es el cimiento que les han dado, pues lo único que puede pasar es que vaya a peor, no va a ir a mejor. Y esto sin perjuicio de que haya otros sitios donde efectivamente pues, se está haciendo bien y correctamente. Y también por lo que dice la Virgen María cuando habla de la confesión. Conozco muchas parroquias donde efectivamente todos los niños hacen su primera confesión antes de comulgar, pero también conozco casos donde incluso los sacerdotes dicen, no hombre, ¿para qué se va a confesar? Pues si todavía es muy pequeño, que comulgue, todo eso ya más adelante, cuando sea mayor, que se confiese, ¿no? Eso lo he oído yo y he sido testigo también, ¿no? Y esto pues es una aberración, ¿no? Realmente es destruir ya desde el inicio la vida eucarística en el alma de los niños, ¿no? Yo la verdad, José Antonio, es que cuando intentaba meditar sobre este mensaje me ha sido muy difícil, ¿no? Porque se nota o sea, se nota el dolor de la Virgen, ¿no? En las palabras que leemos, ¿no? O sea, y sobre todo, pues también en Marga, ¿no? Cuando dice eso, ¿no? De que por aquí hay algún lado en una nota a pie de página dice, oh, qué triste está la Virgen, pobre mamá, ¿no? O sea, se la nota, debió ser un mensaje muy difícil para Marga, ¿no? Y al hilo de lo que estás diciendo sobre el tema de la Eucaristía, pues por eso sangra la Eucaristía en tantos sitios, ¿no? Por eso precisamente, pues por tantas profanaciones, ¿no? Ahora además concretamente cuando grabamos este programa,
pues se ha recibido una noticia de una hostia que ha sangrado en México, precisamente en el arzobispado de Guadalajara. Parece que se ha retirado la hostia ensangrentada para poder empezar a investigarla, ¿no? Pues muy cerquita de nuestros oyentes, allí en México. Pues como este caso, pues tantos y tantos otros, ¿no? Que sangra la hostia, pues es por esto, por tantas profanaciones como hay ya no solamente, como dice la Virgen, ya no solamente con misas negras, ¿no? O sea, que no hay que llegar, porque a lo mejor alguien que lea este mensaje o que escuche este mensaje se puede pensar y dice, bueno, esto me queda muy lejos, ¿no? Porque yo lo de las misas negras, pues que en realidad la Virgen no solo se refiere a las misas negras, que también, sino a la profanación más diaria y más cotidiana, que también arranca del corazón de Jesús pues gotas de sangre, ¿no? Que manchan. Y aunque la Virgen parece que responsabiliza a los pastores y a los padres y a las madres de los niños, pues porque son los primeros responsables de ellos, claro. Pues yo, como he sido catequista durante unos cuantos años, pues también me siento llamada, ¿no? Pues a dar la importancia en esto en las catequesis, ¿no? Porque lo que los padres no les saben inculcar a los niños, o por incultura o por no sé qué, pues los catequistas debemos hacer todo lo posible para inculcarle eso a los niños, ¿no? Que no se puede comulgar con el alma manchada. Y porque es que lo equipara la misma Virgen a una práctica satánica, o sea, es que es muy fuerte. Y estoy segura que cada vez que alguien comulga en pecado mortal, ¿no? Está ahí como el demonio ahí dando brincos de alegría, y por el contrario, pues Jesús está recibiendo otro latigazo, ¿no? En la columna. Sí, yo hay una cosa que también, por sacar la parte positiva de todo esto, o un poco pues la conversión y el cambio que nos va pidiendo la Virgen en todo esto, y esto aplicaría, la verdad, para todos, o sea, tanto los niños, los medianos y los mayores, ¿no? Que es también el tema de la comunión, o sea, cómo hay que recibir a Jesucristo en la comunión. Y aquí yo me gustaría destacar dos cosas, ¿no? La primera es que se tiene que notar exteriormente. O sea, cuando uno lo ve desde fuera, tiene que verse, o cuando en una comunidad se recibe a Cristo, en una iglesia, se tiene que notar a alguien que no conociera qué es la Eucaristía, qué es una misa, que apareciera por allí, pues tendría que ver que allí pasa algo extraordinario, o sea, que realmente estamos recibiendo a Dios y que estamos ante un misterio. Si eso no se nota así, si alguien que viniera de fuera diría, pues esto es normal, están repartiendo un trocito de pan, quiere decir que algo grave falla. Pero no me querría quedar solo en el aspecto exterior, que es muy importante y desde luego quiere decir algo, sino que al final eso tiene que ir unido también a una actitud interior. O sea, tiene que ser algo que surja del interior de la persona, tiene que ser algo auténtico, ¿no? Fundado pues en una verdadera piedad, en un verdadero amor a la Eucaristía y en un verdadero entendimiento de lo que estoy haciendo, que es recibir a Cristo. Y eso pues requiere también una preparación interior. O sea, no se trata de un fingimiento de actitudes externas en plan hipócrita, ¿no? De ir con una cara así muy devota, ¿no? Que desde luego no ocurre, ¿no? Pero bueno, por si acaso, o sea, no se trata de fingir la forma externa, sino que se trata de vivir internamente lo que significa recibir a Cristo. Y eso pues requiere, pues eso, una vida de oración, una meditación, una permanente meditación, ¿no? A lo largo de la vida sobre este misterio, esos tiempos de adoración que preparan la comunión. O sea, es difícil poder recibir bien la comunión si no se tiene un tiempo de oración, de intimidad con el Señor, en el sagrario, en la adoración, porque eso es lo que nos da entendimiento y nos prepara el corazón para poderle recibir correctamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que son esas dos cosas, ¿no? Que hay que cuidar el aspecto externo para que se vea que está pasando lo extraordinario y luego, pues sobre todo, la actitud interior. Y no sé, me gustaría casi terminar con una anécdota que me lo contaba un sacerdote de hace ya mucho tiempo, cuando él todavía no estaba ordenado y actuaba un poco de acólito en una iglesia. Y me contó el caso de un protestante que fue por casualidad a una misa católica. Era en España, años, me imagino, 50, una cosa así, ¿no? Bueno, pues este hombre, cuando vio cómo la gente se acercaba a recibir a Jesucristo
cómo volvía, cómo se comportaba, fue tal shock para él que dice que cuando terminó la misa, de repente entró muy alterado en la sacristía, diciéndole al sacerdote que él se quería hacer católico y que le bautizaran, porque se había dado cuenta de que la Eucaristía era verdadera y que Dios estaba ahí en la Eucaristía y que quería... Bueno, lo que antes pues le tranquilizó un poco, tuvo sus meses de preparación, pero finalmente pues se terminó bautizando como católico. Y todo eso vino a cuento de que el hombre le impresionó la forma en cómo se comulgaba y cómo se recibía a Cristo. Si ahora este hombre pues viniera a cualquiera de nuestras iglesias, probablemente pues el resultado sería muy distinto de lo que sucedió en aquel momento. Por tanto, reflexionemos sobre esto y tomemos el propósito de, aparte de nuestra responsabilidad como educadores, como padres, o sea, los que seamos padres, los que seamos catequistas, los que seamos cualquier ámbito, ¿no?, de responsabilidad, sobre todo de los más jóvenes y de los más niños, y por supuesto nuestro propio ejemplo de día a día de recibir la comunión. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya al siguiente mensaje. Este mensaje va a ser, no vamos a tener 3 mensajes como habitualmente, sino que en este mensaje pues vamos a ocupar ya el resto del programa. Es un mensaje muy importante, ahora cuando lo escuchen pues lo van a ir viendo, ¿no?, toda la importancia que tiene, y le vamos a dedicar ya el resto del programa. Y como decía al comienzo del programa, corresponde a esta parte final, que es la conclusión del libro, son estos últimos mensajes del mes de julio del 2008, donde Jesús dice cosas importantísimas y claves, ¿no?, para entender la espiritualidad del corazón de Jesús, de la verdadera devoción a su corazón y de la Eucaristía. Bueno, en concreto, el mensaje que vamos a leer es del 17 de julio del 2008. Podéis mirar el rostro de Jesús. Podéis ver también mi imagen en mi corazón. Esto simboliza más lo que soy, el amor de Dios, por eso es más excelso. Mi rostro simboliza a un hombre, mi corazón simboliza a un hombre Dios. Simboliza el amor de Dios, el amor que ha bajado y ha tomado forma humana y se ha hecho hombre, con un corazón que es la fuente de ese amor, la sede del amor. Más que contemplando mi rostro, es contemplando mi corazón como llegaréis al conocimiento de Dios, que es amor. Y así como toda mi humanidad y mi deidad se condensaban en ese corazón, se condensan ahora en la Eucaristía, sacramento de amor, de común unión. Y es viviendo de la Eucaristía como vivís de mi amor, para mi amor y por mi amor. De mi amor, porque ella es la fuente de todo bien. Para mi amor, porque ella es el sentido de vuestra vida, porque por él te entregas y es en ella como se hace efectiva esa entrega. Por mi amor, porque es ella la que te da la fuerza para realizar tu entrega. Idea de Dios para permanecer con vosotros. Idea de Dios para fortificaros. Idea de Dios para haceros uno con Él, idea de Dios para transformaros en otros Cristos, idea de Dios para comunicaros su amor. En la devoción a la Eucaristía no tanto os muestro mi amor, como os lo comunico, os lo hago entender. Si por la imagen de mi corazón yo os muestro mi amor, a través de la comunión eucarística y de la vida eucarística os la hago entender. Las gracias que recibís y recibiréis en la Eucaristía y a través de ella tienen el poder de transformaros en otros Cristos. Y yo, Dios, así os miro. Cuando la humanidad entera descubra el valor de la Eucaristía, la tierra será renovada. Cuando se me dé el verdadero valor en la Eucaristía, cuando se me someta a adoración, culto, devoción. ¿Por qué no le has dicho esto mismo a otra persona que sepa más? Cuando te lo oigan a ti, pensarán que esto viene de Dios, porque solo el Hijo es el que te lo puede revelar y porque tú, por ti misma, no alcanzas a lograr a comprender su objetivo. Porque por ti misma no hubieras podido llegar a estas conclusiones, y salta a la vista, tranquila. Eso es una muestra que viene de Dios. Y los que no quieran entender, no entenderán, porque rechazan todas mis obras y a todos mis arquitectos. Déjalos, esos no nos ocupan. Hablo para las ovejas descarriadas de Israel. Hablo para que, conociéndome, vuelvan a mí. Mis ovejas me conocen, y ellas oyen mi voz y la distinguen, y se mueven al son que las toco. Aunque descarriadas, volverán a mí. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré.
Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. La bandera. Juan entendió la plenitud de la revelación para estos tiempos y te vio a ti como a todos los colaboradores de esta empresa. Vio cómo, llegada la plenitud de los tiempos, se entendería el misterio de la Eucaristía mirado desde esa perspectiva del corazón de Dios. Escuchó sus latidos y vio cómo se perpetuaba ese sacrificio por los siglos. Vio la formación de la Iglesia y los dones del Espíritu Santo a través de ese corazón. Se vio a él como depositario y custodio de esa devoción, a través de la cual iban a basarse las generaciones para creer en él. Como decíamos antes, estamos ante uno de los mensajes más importantes de todo el libro. Solo escuchar hablar a Jesús en este mensaje ya es suficiente para sentir un vuelco del corazón, un deseo ardiente de ir ante Él, de recibirle eucarísticamente, de amarle verdaderamente, de asombrarse ante este misterio que de verlo todos los días nos hemos acostumbrado a vivirlo como una rutina más. Aquí Jesús, la verdad es que cuando habla, pues está tocando temas teológicamente muy profundos, pero a la vez todo lo que dice se entiende perfectamente y lo puede entender cualquiera. Yo creo que podemos ir un poquito por avanzando, ¿no? Por orden, ¿no? Para ir, cada cosa que hay aquí es para meditarla profundamente, para guardarla en oración y ir creciendo en ello. Y bueno, pues vamos a ir viendo cada uno pues lo que nos da, lo que nos dice nuestra oración, nuestro interior, lo que también ha sido nuestra experiencia de todo esto, ¿no? Que como decíamos, pues es un mensaje esencialmente eucarístico y que expresa muy bien la relación que existe entre lo que es la verdadera devoción al corazón de Jesús y la Eucaristía, ¿no? A mí me ha gustado mucho, por comenzar por la primera parte, pues esta reflexión que va haciendo él, ¿no? O sea, en primer lugar, ese paso que hace de lo externo a lo interno, ¿no? De lo material a lo sobrenatural. O sea, empieza hablando de su humanidad y de su imagen, de su rostro, ¿no? Y que es algo que también a lo largo del tiempo, pues los santos les ha ayudado mucho, ¿no? Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, pues hablaba de eso, ¿no? Que contemplar la humanidad doliente de Cristo le inspiraba mucho para encenderla en amor a Jesucristo, ¿no? Pero él como que nos da un salto más y nos dice: si contemplando la humanidad y la imagen, pues veis mi rostro, si entráis en mi corazón y contempláis mi corazón, conoceréis entonces lo que es el amor. Por tanto, nos está invitando a que conozcamos su interior, o sea, que no solo contemplemos en sí, nos quedemos en el exterior, sino que entremos en meditar cómo es su corazón, ¿no? ¿Y cómo conocemos su corazón? Pues conociendo su corazón, realmente es como podemos entender el amor de Dios, ¿no? Porque ahí es donde vemos cómo Él nos ama. Y para eso, bueno, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos el Evangelio, que está lleno, el Evangelio es infinitamente rico, ¿no? Nunca se va a agotar, ¿no? Todas esas imágenes que nos han quedado de Jesucristo, ¿no? Su mirada, su actuación, los movimientos de su corazón que están allí reflejados, solo hay que meditarlos, ¿no? Y luego, por supuesto, pues tiene que ser con oración ante el sagrario, ¿no? Pues meditando todo esto, ¿no? Cómo se comportaba Jesús, y así es como podemos llegar a entender, y con la ayuda del Espíritu Santo, pues cómo es su interior. Y esto, bueno, pues es un ejercicio que nos está invitando él, ¿no? Que lo hagamos, porque así es como podremos entender pues todo este misterio de amor. El corazón de Jesús es infinito, o sea, realmente es una profundidad insondable, pero de eso se trata, lo veremos en su totalidad en la eternidad. Pero ahora la forma que tenemos realmente de crecer es, el cristiano es configurarse con Cristo, por tanto, este es el primer paso que tenemos que dar, que es conocer a Cristo para configurarnos con Él, y que realmente es lo que se hace en los ejercicios espirituales. Ahora que viene al caso, no lo tenía previsto, pero aprovecho. O sea, los ejercicios espirituales
son clave y son tan importantes porque ayudan a esto precisamente. O sea, es un ejercicio que es ese conocimiento de Cristo para configurarse con Él y para unirse con Él y para unirse a su voluntad. Y esto mismo pues es lo que nos dice el Señor de una forma muy sencilla, pero que profundicemos y trabajemos en esto, ¿no? Y después, como dice Jesús a lo largo del mensaje, ¿no? Cómo nos puede transformar la Eucaristía en otros Cristos, que es una imagen que a mí me ha gustado mucho, especialmente de este mensaje, ¿no? Idea de Dios para permanecer con vosotros, para fortificaros, para haceros uno con Él, transformaros en otros Cristos, comunicaros su amor, ¿no? Yo, la verdad es que doy fe que la Eucaristía a mí me ha cambiado, ¿no? Yo recuerdo y recordaré toda mi vida un momento muy especial en la vuelta de un viaje que hicimos a Jerusalén en el autobús en el que volvíamos, pues el sacerdote se preguntaba en alto, yo no sé si con segunda intención, si sería posible lanzar una misa a las 7:30 de la mañana, porque no tenía nada claro que se pudiese llenar. Y decía, bueno, no llenar, decía que en realidad con que hubiera 1 o 2 personas, pues que pondría una misa a las 7:30 de la mañana, ¿no? Y lo lanzaba así al aire como... Entonces recuerdo que, bueno, pues que el Espíritu Santo me movió a decir, Padre, yo me apunto, ¿no? Y ese fue un poco el comienzo de mi misa diaria. Todos los días empecé a ir a misa y desde entonces pues empecé a comulgar todos los días, y no sé dónde lo dice en la Escritura Jesús, pero hay un momento en el que, por ahí he leído, ¿no? Que dice que nos transformará, ¿no? Que nos puede, que puede cambiarnos completamente. No sé si en la Escritura o incluso en este libro, ¿no? Y doy fe, la Eucaristía nos cambia por dentro, porque en realidad estamos comiendo a Dios, ¿no? O sea, hay una frase por ahí en el refranero castellano, español, que dice, somos lo que comemos. Pues si comemos a Dios todos los días, si comulgamos todos los días, nos transforma, esto está claro. Sí, hay una idea también, hay muchas ideas aquí, o sea, esto es muy profundo en todo lo que va diciendo, pero hay otra idea muy bonita cuando habla de Dios encarnado, hecho hombre, que es el corazón de Dios hombre, como, bueno, pues el verdadero Dios es el verdadero hombre, pero dice, todo esto se condensa más y se condensa en la Eucaristía, porque allí está plenamente este corazón de Jesús. Y esto pues todavía nos tiene que impresionar más, porque es decir, ya de por sí el don de corazón de Jesús, tal como lo vemos en el Evangelio, es algo impresionante, porque es Dios, pero a nuestra escala, a nivel de nuestra humanidad, para que podamos verlo, palparlo, imitarlo, ¿no? Configurarnos con Él. Pero es que Dios da un salto más, ¿no? Y ese salto es esa, como dicen, esa condensación, que es todo eso queda en la Eucaristía. Y está allí, y además está con nosotros, o sea, que no se ha ido, sino que permanece con nosotros y está allí plenamente. Ese corazón de Jesús que hemos meditado, que hemos contemplado, que amamos, lo tenemos ya presente en la Eucaristía, y solamente hay que verlo con los ojos de la fe, pero ahí está, en toda su potencia y en toda su fuerza, ¿no? Hay otra cosa también que, bueno, aunque me dicen ya que estamos justos de tiempo, bueno, pues vamos a hacer una parada musical y como dedicamos todo el programa a este mensaje, continuamos luego en la segunda parte.
Estamos ya en la segunda parte de este programa, La verdadera devoción al corazón de Jesús, y vamos a continuar profundizando en este mensaje tan impresionante que hemos escuchado hace unos minutos, de esa parte final del libro, en este mensaje donde habla sobre la verdadera devoción al corazón de Jesús, sobre la Eucaristía, con estas palabras que nos han impresionado tanto, ¿no? Yo me gustaría continuar, bueno, pues cuando ya va explicando. La verdad es que si preguntáramos, bueno, ¿para qué sirve la Eucaristía, ¿no? O ¿por qué comulgamos, ¿no? Que podría ser una pregunta muy de cualquier persona, sea cristiana o no lo sea, ¿no? Incluso, ¿no? Pues nos está dando una verdadera catequesis de para qué sirve la Eucaristía, ¿no? Y nos está diciendo, bueno, pues las palabras clave, ¿no? Dice, vosotros vivís de Él, vivís de su amor. Porque todo el bien posible procede de la Eucaristía. O sea, es esta frase tan bonita que dice, viviendo de la Eucaristía, vivís de mi amor. Y es por eso, porque en la Eucaristía está todo el bien, y entonces estamos recibiendo todo el bien que Cristo nos quiere dar, ¿no? Luego cuando dice, para Él, ¿no? Para mi amor, vivís para mi amor. Y también pues nos lo explica, ¿no? Porque todo el sentido de mi vida, el sentido profundo, íntimo de mi vida, pues es responder a este amor de Cristo. Y responder a su amor, pero entregándome a Él. O sea, es que el amor de Cristo solo se puede responder entregándose totalmente a Él. O sea, no se puede uno dar un poquito, o te doy este trocito, o esta cosita, no. Se trata de entregarnos a Él. Y esta entrega es la que se hace efectiva pues en la Eucaristía. Cuando comulgo, yo me entrego a Él porque Él se está entregando a mí, ¿no? Y esta es esta idea que sale tanto en el Evangelio, ¿no? De las bodas del Cordero, esta imagen de la boda, de la unión matrimonial, del esposo, de la esposa, ¿no? Que hemos hablado tantas veces en otros programas, ¿no? Y que ha salido también en otros mensajes, ¿no? Jesucristo también ha explicado esta idea, ¿no? Y por último dice, y vivís por mi amor, porque en realidad cuando recibimos a Cristo es cuando recibimos toda la fuerza que necesitamos para poder realizar esta entrega y este ofrecimiento. O sea que no es que nos pida algo imposible, es que Él nos da la fuerza en la Eucaristía para entregarnos totalmente a lo que es nuestro destino y nuestra felicidad. Por tanto, la Eucaristía eso nos da el alimento, la fuerza. Entonces, claro, con esto ya pues podemos entender muchísimo mejor esta fuerza de la Eucaristía, porque en ella lo tenemos todo lo que necesitamos para ser transformados y para poder cumplir nuestra misión en la tierra, ¿no? Dice, cuando te lo oigan a ti pensarán que esto viene de Dios, porque solo el Hijo... Esta es otra cosa que, claro, es tan sublime el mensaje que está transmitiendo Jesús que Marga dice, ¿por qué no? A mí es que esto me llama mucho la atención, dice, ¿por qué me lo has dicho a mí? ¿Por qué me lo has tenido que decir a mí? ¿Por qué no se lo has dicho a alguien que sepa más, ¿no? Y yo creo que si esto se hubiese comunicado a alguien que supiese mucho o que fuese un gran docto en estas materias, pues a lo mejor... Pero es que, claro, comunicándoselo a un pobre instrumento, ¿no? Se nota también la magnificencia de Dios a la hora de contar esto, ¿no? Este es uno de los mensajes más importantes del libro y yo creo que tenemos que caer en la cuenta de que el Señor además quiere que caigamos en la cuenta de la importancia que tiene la Eucaristía y además en estos tiempos precisamente en los que se ataca tanto a la Eucaristía. Y a lo mejor al decir esto muchos de nuestros oyentes puedan estar pensando, dice, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? ¿Cómo atacar a la Eucaristía? Y dice, pues sí, porque pues eso, llevamos muchos años ya en los que poco a poco, de forma muy sibilina, yo creo que, bueno, hay documentos por ahí que se pueden leer, vamos, que no estoy inventando, no estoy descubriendo América, ¿no? Pues la masonería está detrás de todo esto también, ¿no? El intentar darle cada día menos importancia a la Eucaristía, pues tienen, o sea, si se consigue que la Eucaristía deje de tener importancia, como parece que está pasando en todo el mundo, habrán conseguido algo muy importante, ¿no? Los cristianos tenemos que defender la Eucaristía. Defender la Eucaristía no es, pues eso, salir... es esto, es explicarle a la gente la importancia que tiene la Eucaristía, es transmitir este mensaje de este libro. O sea que yo animo a nuestros queridos oyentes a que transmitan este mensaje porque es muy, muy importante.
Yo hay otra idea también, que precisamente se llama así, idea, ¿no? Estas frases tan bonitas que dice, idea de Dios para permanecer con vosotros. Idea de Dios, y va dando toda una descripción. Y yo me imagino, pues eso, la Trinidad, ¿no? Como pensando, llenos de amor, pensando, bueno, ¿qué más puedo inventar con toda la fuerza de mi poder, de mi omnipotencia, para dar al hombre? Y desde luego, esto yo creo que lo tenemos que tener todos muy claro. O sea, la mejor idea, la más grandiosa, el mayor milagro y la mayor muestra de omnipotencia y de poder de Dios, más incluso que la encarnación, y esto es así teológicamente cierto, o sea, más milagro y más poder que la encarnación de Cristo como hombre, es la Eucaristía. Porque en la Eucaristía tenemos todo, es que la Eucaristía tenemos ya en sí la encarnación, porque cada vez que se produce el milagro eucarístico ya se está encarnando Dios, pero es que además está incluido también la pasión y está incluido nuestra redención y su propia presencia. Por lo tanto, esto es lo mayor y lo más importante que ha hecho Dios para nosotros y cualquier cosa que haya hecho Dios, ¿no? Y claro, pues entonces por eso yo creo que aquí tenemos que sacar mucha fuerza para cuando alguien esté tibio con la Eucaristía y diga, ¿para qué vale la Eucaristía? Pues por eso lo decir con esta claridad. Pues mira, la Eucaristía es para que Dios permanezca con nosotros, para darnos fuerzas, para hacernos uno con Él. O sea, esto hay que recalcarlo, decir, mira, si no comulgas no te vas a poder unir verdaderamente, íntimamente, de corazón a corazón con Cristo. Y si comulgas en estado de gracia, claro, lógicamente, entonces vas a poder alcanzar esa unión, ¿no? Dice una frase impresionante, dice, para transformarnos en otros Cristos. Estas son palabras mayores, es que no las pensamos de verdad. O sea, que a través de la Eucaristía nos transformamos en otros Cristos. Pero verdaderamente, porque nuestro yo sigue siendo y nuestra voluntad sigue siendo, o sea, no es que no es el que te hago esclavo y te quito la voluntad y pongo la mía, no, es como hace Dios las cosas y las hace el Espíritu Santo, o sea, que verdaderamente nuestro corazón se transforma interiormente de una forma dulce, sencilla, sin casi darnos cuenta, llegamos a tener su corazón. Sigo siendo yo, pero mis sentimientos, mi mirada empieza a ser la de Jesús. Por tanto, bueno, pues es algo que solo ya esto ya nos tiene que poner los pelos de punta de la Eucaristía y nos tendría que hacer pensar realmente lo que significa. Y luego sigue avanzando, nos dice, para comunicarnos su amor. O sea, el amor, que es lo que en estos momentos más necesita el mundo, porque es lo que más falta en estos momentos, ¿no? La mayor carencia ahora del mundo es el amor, ¿no? Y lo tenemos aquí en abundancia, o sea, lo tenemos aquí a raudales. Esta imagen del agua viva, ¿no? Cuando dice Jesucristo, venir a mí a beber del agua viva, de este agua que no se acaba nunca, ¿no? De la que nunca tendréis sed, ¿no? Pues es esa imagen de la Eucaristía también, es otra imagen preciosa, ¿no? Entonces tenemos todo lo que necesitamos y no queremos beber, no queremos ir donde está el depósito inmenso que no se termina nunca. No solo eso, sino que lo estamos despreciando, arrinconando. Entonces, cuando escuchamos esto, pues tenemos que decir, a ver, ¿quién puede decir para qué es necesario comulgar? ¿Para qué voy a ir a misa? ¿Quién puede decir algo de esto? Sino sería todo lo contrario, es que a partir de ahora voy a misa todos los días, comulgo todos los días. Es que es la única conclusión lógica. Si somos lógicos y entendemos esto, tendríamos que salir disparados y hacernos el propósito firme desde el día de hoy de comulgar todos los días, de recibir a Cristo, porque es que lo tengo todo aquí y la promesa que da Cristo es inmensa y lo que promete Dios es verdadero y cierto además, ¿no? Yo creo que hemos comentado en este programa alguna vez la forma en la que yo me convertí, pues en un momento dado que conocí a mi mujer y mi mujer me pidió que me confesara. Yo estoy convencido que el mayor pecador del mundo o la persona más alejada de la Eucaristía o de la fe católica, si confesara con verdadero arrepentimiento y comulgara todos los días, le cambiaría la vida y se convertiría al catolicismo seguro, o sea, porque la Eucaristía tiene el poder de modificarnos por dentro. Yo
la conversión de verdad a mí me vino no... ese fue el primer golpe, ¿no? en aquella confesión que hice. Pero la conversión de verdad ha sido un proceso lento, pero que he ido contemplando como si estuviera fuera de mí, porque he ido contemplando cómo me ha ido cambiando y transformando la Eucaristía con esa decisión que tomé de comulgar todos los días, de asistir al santo sacrificio del altar todos los días. Y comulgar todos los días es que es imposible que no te cambie, ¿no? Dice, cuando la humanidad entera descubra el valor de la Eucaristía, la tierra será renovada. Esta frase puede leerse de dos formas, ¿no? Puede significar si la humanidad entera descubriera el valor de la Eucaristía, la tierra sería renovada, o también puede leerse como una especie de profecía, ¿no? Cuando la humanidad entera descubra el valor de la Eucaristía, es decir, va a haber un momento futuro en el que la humanidad entera va a descubrir el valor de la Eucaristía, y en ese momento la tierra entera será renovada. Esta es una promesa que nos está haciendo Jesús en este mensaje, que en realidad pues es una promesa muy evangélica, ¿no? muy de San Juan, además, también. Sí, ya por tocar este tema escatológico, que me ha gustado mucho, y yo creo que claramente, o sea, que aquí efectivamente si ocurriera esto, desde luego ocurriría, pero es que además va a ocurrir, o sea, que aquí hay un elemento de profecía, de mirada hacia ese fin de los tiempos, que está muy relacionado con esto. Por eso el Señor insiste tanto en darnos a conocer esto, que es algo que tenía como guardado para este momento final que vemos pues lo que está ocurriendo, ¿no? Esta apostasía generalizada, sobre todo esta frialdad en el amor, este desquiciamiento del mundo, y entonces pues para eso está preparado este gran momento, ¿no? Y por tanto pues yo creo que también tenemos que, por un lado, prepararnos al combate, porque va a haber un combate y esto no va a suceder sin que haya combate por medio, pero con la plena confianza de que es una promesa también del Señor, ¿no? Y que por tanto pues que vamos a tener ese cumplimiento de esa promesa, porque es de Dios, ¿no? Y porque Él quiere que este don tan inmenso pues llegue a su plenitud, pero a su plenitud aquí en la tierra, o sea, que aparte que luego lo que tiene preparado para la eternidad, pero que esto realmente pues se haga pleno y que podamos realmente pues dar el fruto al que estaba destinado. Es muy bonito, ¿no? Como dice, si se descubriera el auténtico valor, ¿no? Pues todo sería renovado. Y yo creo que lo entendemos todos. O sea, si realmente ahora mismo todo el mundo pues empezara se confesara, viviera en estado de gracia y empezara a adorar, empezara a comulgar, se dejara hacer por la Eucaristía. Aunque no creyeran en ello, da igual. Al final... Pues sí, claramente sería renovada la tierra, porque se renovarían los corazones y Cristo estaría presente en todos, entonces Él reinaría. Esto es la gran promesa, pues yo creo que hay de este fin de los tiempos, y esto que hemos tocado ya pues en algún otro programa y que todavía seguiremos tocando, que es esta promesa del reino eucarístico, que está allí en la Escritura, a veces pues más difícil de entender, pero que está claramente presente, ¿no? Este reinado eucarístico donde Cristo va a reinar, pero va a reinar de esta forma, con esta fuerza, ¿no? Eucarística, y que va a ser real, aunque Él no le veamos en carne y hueso, que ni falta que hace tampoco, porque es que a los ojos de la fe la presencia eucarística es mucho mayor, tiene mucha más fuerza, porque además el grado de comunión y de transformación es mucho mayor a través de la Eucaristía que si realmente nos fuéramos al siglo I y estuviéramos en presencia de Cristo, ¿no? Por tanto, bueno, pues esto es lo que tenemos que seguir profundizando y dándole cada vez más valor y sobre todo difundiéndolo también. O sea, tenemos que ser auténticos, primero ser almas eucarísticas y luego ser apóstoles de la Eucaristía o apóstoles de la verdadera devoción al corazón de Jesús, que es lo mismo porque va todo perfectamente unido, ¿no? Yo creo que a lo mejor podemos aprovechar, en este mensaje había unas notas que también eran muy interesantes y vamos también a aprovechar para leerlas y comentarlas porque hay algunas ideas también muy, muy interesantes, ¿no? La primera nota habla, le dice Jesús, cuando habla mi yugo es llevadero, mi carga ligera, y luego dice la bandera.
y no decía nada más. Bueno, tras esto, Marga tiene una visión. Entonces vamos a describir la visión que tiene Marga. Me dice que la dibuje. Es una Eucaristía coronada, radiante. Meditaba tantas cosas sobre la sangre de Cristo y la Eucaristía que entraba como en un arrobamiento, así que le dije que parara la intensidad si es que quería que yo apuntara algo. Entiendo que para un hebreo lo de comer la sangre de los animales, del cordero pascual, no se hacía, lo tenían prohibido. Hablar de sangre y de dar a beber la sangre estaba mal visto. Ni comer la víscera del cordero. Por eso hablar de eso a sus apóstoles era como decir que les daba su vida, el hálito de su vida, su aliento. Hablar de dar a beber su sangre significaba que él iba a vivir para siempre dentro de ellos, que le iban a tener con ellos. Lo entendían bien. Juan entendió lo de comer su corazón. Si alguien no tiene corazón, no vive, como que reside la fuerza, el amor, la voluntad en el corazón. Junto con el corazón se nos daba todo su cuerpo. Bueno, pues aquí esta reflexión es algo que ella entiende. O sea, Marga tiene esta visión y a la vez tiene un entendimiento interior, una luz interior, y habla un poco de esto que explica muy bien, complementa muy bien. O sea, si recordamos, en el Evangelio de San Juan se monta un escándalo tremendo. De hecho, la mayor parte de los discípulos le abandonan porque precisamente ellos entendían esto con claridad. Jesús habló claramente, dijo, os voy a dar de comer, de masticar. La palabra, el verbo griego habla incluso de masticar la carne. O sea, no había duda posible y estaba hablando con claridad. Y cuando hablaba de su sangre, pues un poco lo que explica aquí, que para ellos significaba la propia vida, como darles la propia vida de él, con lo cual, claro, pues hubo un escándalo y muchos pues se retiraron, no supieron dar ese paso. Los que se quedaron, ¿por qué se quedaron? Pues por amor a él, porque realmente pudo más la fe y el amor a Cristo que el escándalo que suponía esto, que desde luego pues a los apóstoles también les pasaría igual, pero daba igual, para ellos era más importante estar con él que la duda que les pudiera surgir con este tema, ¿no? Pero explica muy bien que desde el principio se entiende esta idea que hay de esa entrega de la propia vida de Cristo. Y hay otra nota también que yo creo que merece la pena leerla, porque también es muy interesante, que está ya hacia un poquito más adelante, hacia el final, cuando habla de San Juan, ¿no? Dice, se vio a él mismo como depositario y custodio de esta devoción, ¿no? Y vamos a leer un poco también la nota que tiene Marga sobre esto, ¿no? Miro al sagrario y es el momento de la muerte de Jesús. Está oscuro, sopla viento que hace ruido, y en el silencio de todo lo demás se oyen como unos espasmos de gritos de Jesús, que no puede respirar. Son los estertores. Da el último. Son fuertes. Se acerca un soldado y le mete la lanza en el pecho. Suena como la mete. Y Juan mira hacia arriba, como queriendo ver por la herida su corazón o ver lo que Jesús le ha revelado en la última cena. Vio y creyó. Creyó todo lo que le había dicho Jesús, la constitución de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo, cómo las gentes serían atraídas a través de esa herida. Pueblos y pueblos, pueblos enteros dirigiéndose a él. La devoción al corazón de Jesús empieza en el Calvario. Empieza más bien con Juan en la última cena. La redención copiosa, aguas que emanan como un torrente desde el costado abierto de Cristo. ¡Qué maravilla! Bueno, esto nos deja impresionados porque además esto es tan bíblico, está tan en los cimientos de la Iglesia, pero a su vez nos descubre una intimidad tan grande. Este pasaje, yo recomiendo a todos leer en el Evangelio de San Juan este pasaje de la lanza. Ahora no podemos dedicar un programa entero a ese pasaje, pero simplemente voy a recordar. Ese pasaje es el más importante de todo el Evangelio de San Juan, porque cuando uno lee se asombra un poco del grado de solemnidad que le da San Juan a ese pasaje. Y vio y dice eso, y soy testigo para que los que vean crean, y da toda una serie de fórmulas allí solemnes, como diciendo esto es muy importante. Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo importante? Claro, porque se queda ahí. Bueno, pues nos está dando una clave para que profundicemos. Pero aquí el Señor pues nos aclara mucho más, porque San Juan, efectivamente, en la última cena,
cuando deja también recogido ese evangelio, que se recostó sobre el pecho de Cristo, oyó sus latidos y en esos latidos entendió todo esto que nos está diciendo la nota, ¿no? Hay una santa, que lo tenemos por aquí precisamente, que es Santa Gertrudis de Gelfa. Esta santa, que fue también precursora de la devoción al corazón de Jesús del siglo XIII, ella hubo un día que tuvo una visión, se le aparece San Juan Evangelista en el día de su fiesta, y ella pues le pregunta, ¿no? Porque ella había tenido también una experiencia mística de unión al corazón de Jesús, había sentido los latidos del corazón de Jesús. Entonces ella le pregunta y le dice: Juan, ¿tú también sentiste esos latidos del corazón de Jesús? Y si lo sentiste, ¿por qué no escribiste sobre ello, ¿no? Y San Juan le responde que en ese momento su ministerio era hablar de la palabra de Cristo encarnado, pero le aclara: en los últimos tiempos les está reservado la gracia de oír la voz elocuente del corazón de Jesús. Y a esta voz el mundo, debilitado en el amor a Dios, se renovará, se levantará de su letargo y será inflamado en la llama del amor divino. O sea, que vemos qué coherencia tan grande entre todos los santos, las revelaciones, la Escritura, cómo realmente podemos tener la certeza de todo esto, ¿no? O sea, de este misterio tan grande, pero sobre todo esta imagen tan bella también, como del corazón de Jesús en ese momento final, ya ha muerto o acaba de morir, pero como de su corazón físicamente, incluso podríamos decir, de ese agua y esa sangre, surge todo, ¿no? Surge la Iglesia, surge el Espíritu Santo, surge la vía para entrar en su corazón, el corazón abierto para que vamos a entrar en él sin ningún temor, ¿no? Todo esto los santos padres lo han estudiado, han hablado mucho sobre ello, pero la verdad es que en este libro y en estos mensajes, esto yo creo que alcanza un grado sublime de belleza, de claridad, y sobre todo que estamos en el momento, o sea, que también pensemos y seamos conscientes de que somos testigos y estás en el momento histórico donde esto se revela, se hace ya evidente, se hace ya presente, que todo esto va a ir a cada vez a más, aunque el mal vaya cada vez a más, esto va a ir cada vez pues creciendo y yendo a más, y por tanto, bueno, pues que tenemos que lanzarnos adelante con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, pues a unirnos a Jesús y a ser parte de esto tan bonito que le va diciendo. Dice Jesús, habla de San Juan, ¿no? Dice: escuchó sus latidos, vio cómo se perpetuaba este sacrificio por los siglos, vio la formación de la Iglesia, se vio a él mismo como depositario y custodio de esta devoción, a través de la cual iban a basarse las generaciones para creer en él con mayúscula, o sea, que se refiere a Cristo, ¿no? Y también en algún momento creo que le dice a Marga, ¿no?, que él también vio, San Juan, que vio a Marga, o sea, la vio a Marga como continuadora de esta devoción y como propagadora de esta devoción, y vio también a todos los que colaboraban en esto, o sea, que imaginémonos a San Juan, que ya en ese momento vio ese futuro donde veía pues todas estas almas de este siglo frío y mortal y atroz, pero que encendidas iban a difundir este amor pues por muchas partes del mundo. Y aquí estamos todos, o sea, todos los que nos están escuchando pues están incluidos en esta mirada de San Juan y en este llamamiento a ser apóstoles, ¿no? Apóstoles, verdaderos apóstoles de su Sagrado Corazón, de la Eucaristía, y de llevar este fuego, porque al final esto es lo central y lo esencial, o sea, no hay otra salvación para el hombre. En estos momentos ya solo hay que ir a lo esencial, y lo esencial es esto, es el amor del corazón de Jesús y la Eucaristía, y a eso es a lo que tenemos que aplicar todas nuestras fuerzas para dejarnos transformar, para dejarnos llevar por él y para ir. Nos lo está diciendo el Papa Francisco, ya lo hemos dicho en algún programa, pero hay que insistir porque es que él insiste también, y a los papas hay que seguirles, ¿no? Cuando hablan, están marcando el rumbo, el signo de los tiempos de este momento y de esta circunstancia. Y lo está diciendo, que salgamos, que vayamos, que llevemos a Cristo y que no nos quedemos encerrados. Y esta llamada pues está aquí clarísima. Tenemos lo que no tiene nadie, o sea, tenemos el tesoro, tenemos la salvación del mundo en nuestras manos. Entonces llevémosla, no nos arrepintamos luego el día de mañana de por qué no
di el tesoro que tenía atesorado en mi casa, escondido, encerrado, mientras mis hermanos morían de hambre y de sed. Llevémoslo con valentía y con generosidad, que tenemos a Cristo en nosotros. O sea, que recordémoslo, que Cristo nos transforma, que está en nosotros, que tenemos su fuerza, la mirada de sus ojos y la fuerza de su corazón para poder hacer esto. Aunque nos parezca dificilísimo, imposible, no importa, porque tenemos a Él con nosotros, en nosotros y transformándonos. Y después a lo mejor también echar una ayudita a los sacerdotes, ¿no? Que son los que consagran el pan y el vino y lo convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay que ayudarlos, hay que rezar por ellos, porque están muy solos, hay muy poquitos sacerdotes ya, cada vez menos, y necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestro apoyo. O sea, y además si nos ven a nosotros con devoción, acudiendo a la misa con devoción, les podemos, o sea, es la mejor manera de ayudar a un sacerdote, es ir a las iglesias, ir a las parroquias con devoción y que ellos puedan ver que existe todavía gente que está enamorada de Jesús, y en la medida en la que hagamos eso les ayudaremos muchos, ¿no? Necesitamos a los sacerdotes. En el momento en el que los sacerdotes dejen de consagrar, se acabará el mundo. Bueno, pues ya creo que se nos ha acabado el tiempo. Vamos a recordar muy brevemente cómo conseguir este libro. Bueno, pues por la dirección de correo electrónico vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com, o llamando al número de teléfono 5559-0547, 5559-0547. Recordad que tenéis el buzón de dudas y sugerencias, que es verdaderadevoción@gmail.com, verdaderadevoción@gmail.com, y que tenéis toda la información en la web vdcj-tomo-rojo.com. Pues muy buenas noches y hasta el siguiente programa. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo, que nos ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.